Bienvenidos a este videotutorial sobre el funcionamiento de Carpentel Basic. Este video se divide en dos partes. Primero, veremos la interfaz del sistema, y en la segunda parte, realizaremos un ejemplo práctico para ver la herramienta en acción. ¿Qué es Carpentel? Es básicamente una plantilla desarrollada en Excel para el despiece y presupuestación de proyectos de carpintería. No es compatible con hojas de cálculo de Google. Antes de usar Carpentel, el usuario ya debe tener definido el diseño, las dimensiones de cada una de sus partes, tener claro cada herraje y complemento que tendrá el proyecto. Carpentel se encarga de cruzar estas cantidades con los precios de cada insumo, también proporcionado por el usuario en la base de datos. El sistema está dividido en 9 módulos u hojas en Excel, a los que acceden desde este módulo de inicio a través de los vínculos o de la forma convencional de navegación entre las pestañas en la parte de abajo. Continuamos con el siguiente módulo, datos básicos. Acá están las tablas básicas que el sistema utiliza para funcionar. Las tablas púrpura no son editables, las azules sí. Pueden adicionar tipo de insumos, aunque vienen preconfigurados una gran mayoría, el usuario podrá agregar según sus necesidades. Podrán incluir más unidades de medida, tipo de acabado y estructura, pero en cuanto a los cantos solo podrán modificar su espesor, no podrán modificar los tipos de canto que vienen por defecto. Los diámetros de perforaciones también pueden modificarlos. Para esta versión básica, las categorías bajo las cuales trabaja Carpentel son tableros, herrajes, listones y complementos, pegantes y pinturas, mano de obra y equipos y herramientas. Seguimos con el módulo base de datos. Esta hoja es de libre edición, pero se recomienda seguir las siguientes recomendaciones. Celdas grises, editables por el usuario, las demás están formuladas por tanto no se deben modificar. Para esta versión básica todas las categorías mencionadas anteriormente se alimentarán desde esta única base de datos. Para la versión premium, cada categoría tendrá su propia tabla. La tabla tiene un sistema de check que les avisará cuando hay algún error que deben corregir, como regla de oro, no se admite duplicidad en las descripciones. Por ejemplo, un tablero Trupan MDF 18 mm puede tener uno o varios proveedores, pero al ingresarlo en la base de datos deben diferenciarse en las iniciales del proveedor. Esta regla aplica para todas las categorías. Seleccionan de las listas desplegables según corresponda al insumo que están registrando, digitarán la descripción siguiendo las pautas, completarán los datos según el tipo de insumo. La base de datos viene preexpandida a la fila 400. Espacio creemos más que suficiente. Recuerde depurar la base de datos, actualizando precios de insumos o borrando ítems descontinuados. Si llegase a utilizar más allá del registro 400 necesitará soporte técnico para actualizar rangos de fórmulas. Continuando, está el módulo despiece. Se divide en dos áreas, la ficha principal del despiece y un área para figuras especiales. En el encabezado de la ficha principal editarán las celdas grises, nombre del proyecto, dimensiones generales, seleccionan en qué medida harán el despiece, tipo de acabado y estructura, asignarán un código único para el proyecto. Las tablas ventanas no son editables, estas se completarán a medida que se vaya diligenciando cada apartado del proyecto. En el área principal del despiece, solo podrán editar las celdas en gris, las demás son calculadas. Recuerden que en la segunda parte de este video haremos un ejemplo sencillo donde profundizaremos en cada columna. Por ahora solo es dar un vistazo rápido de la interfaz. Estas últimas 5 filas están reservadas previamente para las figuras o geometrías especiales, a las que también asignarán cantidad, tipo de material y tipo de canto. Aquellas que por su complejidad requieren de fórmulas diferentes a base por altura para llegar a su área y perímetro. Para esta versión podrán calcular círculo, triángulo rectángulo, triángulo escaleno, trapecio y hexágono regular. Ahora seguimos con el módulo maquinado. Acá se asigna la referencia comercial de tablero a cada una de las piezas desglosadas en el despiece. En el encabezado algunos datos vienen heredados de módulos anteriores, otros deberán ser completados acá. En la ficha principal de maquinado verán básicamente lo que ya hicieron en el módulo anterior, solo tendrán que completar unas columnas adicionales. Ingresará la referencia del tablero que ya adicionaron en la base de datos. Si el tablero tiene beta, deberán seleccionar la dirección, ancho o alto. De cada pieza definirán perforaciones de bisagras, cantidad, ubicación, diámetro,
el cual si necesitan agregar otro diámetro lo harán desde la tabla respectiva en el módulo Datos básicos. Un paso importante para calcular mano de obra es asignar un tiempo estimado en minutos de maquinado por cada una de las piezas. Luego ingresarán también en minutos según su criterio. El tiempo estimado de armado final, automáticamente se calcula en horas el tiempo de ejecución del proyecto. La mano de obra se asigna como un insumo más dentro de la base de datos. Para esta versión el cálculo es básico para llegar al valor de hora hombre. La versión premium tendrá un capítulo aparte para cálculos de salarios, depreciación de equipos, herramientas y costos fijos. En este módulo también están cada una de las tablas correspondientes a las otras categorías: herrajes, listones y complementos, pegantes y pinturas, mano de obra y equipos y herramientas. Seleccionan de la lista desplegable el insumo correspondiente por categoría. El sistema les resaltará cuando ingrese un insumo que no corresponde a la categoría según la tabla en la que están. Listones y complementos se subdivide en dos tablas, una exclusiva para cantos y la otra para los demás insumos de la categoría. En cantos, tanto el tipo como la cantidad será de acuerdo con lo seleccionado en el despiece. En esta tabla solo debe definir la referencia comercial que usará. Seleccionar de la lista desplegable, base de datos, y digitar la cantidad requerida según especificaciones de diseño. El insumo mano de obra operario viene definido desde la base de datos. La cantidad hora hombre ya se calcularon al definir tiempos de maquinado y armado final. Por lo tanto, la cantidad será el total en horas, celda W3. En equipos y herramientas se definen las horas de taller, que corresponden a las mismas horas del operario. En resumen dinámico se encuentran las tablas que resumen tableros por tipo, por referencia comercial, cantos usados y herrajes. No se deben editar, solo actualizarlas cada vez que se modifique el despiece o se cambie una referencia de tablero en el módulo maquinado. La tabla dinámica herrajes se alimenta de la tabla herrajes del módulo maquinado, por tanto, cada vez que cambie un insumo o cantidad en esta tabla, deberá actualizar su resumen dinámico y esta tabla a su vez alimenta la tabla ventana que aparece en el módulo despiece. Aparte de actualizar, la otra intervención que deberá hacer el usuario será modificar la altura de la fila del encabezado para una óptima visualización. En el módulo costo directo es donde el sistema cruza las cantidades ingresadas con los precios de los insumos a su vez suministrados en la base de datos. En costo directo de tableros deberá seleccionar el porcentaje de desperdicio que considere. Cada una de las tablas en este módulo está vinculada con las tablas de su respectiva categoría en el módulo maquinado. Si hay un error, por ejemplo un insumo que no es de la categoría, este seguirá resaltándose en el costo directo, se sumará en el subtotal, pero no se sumará en las celdas de costo directo e indirecto hasta que se corrija el error. La tabla ventana total tableros usados en el proyecto viene de resumen dinámico, mostrará qué tableros está utilizando, su consumo y cuántas unidades deberá comprar. Ya casi acabamos con este vistazo general, llegamos al módulo que le dirá cuánto debería cobrar. En resumen de costos deberá elegir el porcentaje de riesgo y rentabilidad deseada y podrá, teniendo en cuenta el semáforo financiero, ajustar su propuesta final al cliente. Podrá ver en gráfico tipo torta las diferentes categorías y sus porcentajes de incidencia. Acá no se ve aún porque no hay datos que mostrar. Y por último llegamos al módulo cotización. Acá es simplemente un formato de cotización estándar totalmente editable por el usuario. Con esto concluimos la primera parte del video. A continuación, haremos un proyecto sencillo para entender mejor el funcionamiento de la herramienta. Realizaremos el despiece y presupuestación de este sencillo mueble, lo llamaremos alacena, consta de 2 cajones en la parte de abajo y un espacio libre arriba. Continuando con esta segunda parte del proyecto, antes de meternos en el tema del mueble que tenemos para hacer el ejemplo, quiero explicar cómo recomendamos empezar a generar un flujo de trabajo ordenado una vez que ustedes reciben la carpeta extraíble. Entonces tenemos acá la carpeta que ustedes van a recibir. Van a tener 4 archivos: el archivo Excel de Carpintool, las instrucciones rápidas, que es básicamente lo que les voy a explicar en estos 2 minutos, el manual del usuario y tablas de apoyo del manual. Son tablas que están dentro del manual, solo que las adjuntamos para que
sea de una mejor visualización. Entonces, una vez que reciben el archivo original, simplemente le dan copiar. En la carpeta donde vayan a empezar a generar sus proyectos, ya sea en la nube o en su PC, le dan pegar, cambian el nombre y aquí es importante empezar a darle un nombre, puede ser empezando con numeración para que sea más fácil de organizar. Puede ser el nombre del proyecto, vamos a decir que es una biblioteca, y el nombre del cliente, vamos a decir que la señora se encarga de esta biblioteca. Pueden generar más información en el nombre, la que consideren, y listo. A partir de aquí lo abren y generan su nuevo proyecto. Saben que van a empezar a agregar, van a alimentar su base de datos. Cuando terminen este proyecto y quieran empezar con el segundo, entonces obviamente este es el más actualizado en su base de datos, por tanto empezarán a generar el flujo de trabajo a partir de acá. O sea, dan copiar, pegar y lo rebautizarán 002 Cajonero Pedro Millán, cualquier cosa, y así empezarán a generar su flujo de trabajo. Entonces esta es la forma que recomiendo para empezar a trabajar con Carpintool. Ya continuamos ahora sí con el modelo de ejemplo.